Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, por favor. Y Génesis, capítulo 2. Vamos a leer primero Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y Génesis capítulo 2, 2:7 dice: Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Léalo conmigo, por favor. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y Primera de Corintios. Permítame que se me confundió. Primera de Corintios 15, 45. Dice la palabra: así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida, o en su Biblia dice espíritu vivificante. ¿Qué necesita una persona hoy en día para mantener una relación firme con Dios? Necesita que su espíritu sea avivado. Necesita que su espíritu sea encontrado con el espíritu de Dios. Cuando el Señor formó al hombre, dice que tomó a Adán y del polvo de la tierra hizo un muñeco. Un muñeco inerte, un muñeco que no tenía sentimientos, un muñeco que no tenía pensamientos, que no tenía espíritu, que era simplemente carne, no era nada más. Y por supuesto lo que Dios había hecho estaba bien hecho, pero ese hombre que Dios creó al principio le faltaba algo importante, y era el soplo de vida de Dios. Por eso en el versículo 15 de Génesis dice: y el Señor sopló su aliento de vida en la nariz de Adán, y entonces ese hombre fue hecho un ser viviente. Y la Biblia dice alma viviente. Pero ¿qué consecuencias le llegaron a Adán con el soplo de Dios? Vaya a Génesis capítulo 15. Cuando el Señor sopló aliento de vida sobre el hombre vinieron responsabilidades, vinieron propósitos a su vida. En el versículo 15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y para que lo custodiara. Y en el versículo 16 al 20 encontramos otras tareas que el Señor le puso a Adán una vez él recibió el soplo de vida. Cuando el Señor despertó el espíritu de Adán, o le puso el espíritu, o le sopló, le dio su vida,
Adán recibió consigo responsabilidades, propósitos. Adán tenía la responsabilidad de cuidar y de velar esta tierra. Y esa responsabilidad fue transmitida a todos los seres humanos. Dios nos ha puesto en esta tierra para que nosotros la cuidemos y la administremos. Amén. Luego del versículo 16 al 20, encontramos que Adán comienza a ponerle nombres a todos los animales y comienza a hacer una serie de tareas entregadas por Dios, que vinieron como consecuencia del soplo de vida, del aliento de vida que Dios les derramó sobre Adán. Entonces, encontramos en la historia del hombre, encontramos el hombre natural y el hombre espiritual. Adán, en un principio, antes de que el Espíritu de Dios alumbrara su vida, fue hecho un hombre, una masa de carne que no tenía expectativas, que no tenía responsabilidades, que no tenía nada. Pero cuando el Señor viene y sopla sobre su vida, la vida de Adán cambia totalmente. Amén. Un diácono que se pare en la puerta, por favor. Hombre. Y encontramos que hay el hombre carnal y el hombre espiritual. Quiero que hablemos hoy rápidamente de estos dos tipos de personas. El hombre carnal, el hombre que no ha recibido el soplo del Espíritu Santo, y el hombre que sí ha recibido el soplo de Dios. El hombre carnal es aquel hombre que vive en sus propios deseos y en sus propios pensamientos, que anda en su carne, que anda en su mente, que anda en sus propios deseos, que vive para sí mismo, que solamente piensa en su necesidad, en lo que él quiere, en lo que él necesita, en lo que él le place, solamente piensa en él. Ese es el hombre carnal, el hombre natural. El hombre natural muchas veces llega a la iglesia y llega conociendo de Dios, y aunque practica una fe fervorosa, aunque practica un evangelio fervoroso, su vida sigue siendo una vida carnal y natural, porque no deja de pensar en sí mismo. No deja de pensar en él mismo. Un hombre natural y carnal es un hombre que solamente busca satisfacer sus propias necesidades, lo que él necesita. Un hombre natural, un hombre que vive en su carne sin el soplo de vida, es un hombre que le cuesta aceptar y entender lo que significa la práctica de la vida cristiana. No lo entiende. No lo comprende, no le entra, porque aún no ha recibido ¿qué? El soplo de vida de Dios. Mientras Adán no recibió el soplo de vida, no pudo hacer nada. Una persona natural, mientras su espíritu no se ha despertado, no puede hacer nada, porque no lo va a entender, no lo va a comprender. ¿Qué necesita entonces una persona? Recibir. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, 45. Todos nosotros, toda persona necesita obligadamente recibir el soplo de vida de Cristo. Vamos a leer unas versiones de que tenemos todos para entenderlo mejor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Adán recibió ese título, un alma viviente, recibió vida. Pero dice la palabra, el postrer Adán, o sea Jesús, ¿qué es? Espíritu
vivificante. En otras versiones dice, Jesús es el Espíritu que da vida. Usted y yo necesitamos recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu que da vida. No necesitamos una religión, no necesitamos practicar ritos, no necesitamos muchas cosas. Necesitamos recibir el Espíritu de aquel que da vida. Toda persona que está viviendo en su vida natural, humana y carnal, si quiere vivir una verdadera vida en Cristo, debe recibir el toque del Espíritu vivificante. Espero que me entiendan lo que yo tengo en mi cabeza para explicarles hoy. Si quiero ser un cristiano victorioso, un cristiano bendecido, un cristiano comprometido, un cristiano metido con las cosas de Dios, lo que necesito es recibir el Espíritu vivificante. Cualquier persona en la iglesia que cante, que levante sus manos, que haga todo lo que hace, pero si su vida no está viviendo de acuerdo a lo que desea el Espíritu vivificante, está viviendo simple y llanamente una religión. No está viviendo absolutamente nada más. Una persona que recibe el Espíritu vivificante es una persona que experimenta la vida de Cristo en su vida. Es una persona que vive como Cristo quiere que viva. Amén. Como cantábamos hoy, quiero hacer tu voluntad. Yo le pregunto, ¿de verdad usted quiere hacer la voluntad de Dios? O le cambio la pregunta, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios o está haciendo la voluntad de Dios? Son dos cosas totalmente diferentes. Porque la gente quiere, pero a veces la gente no hace. Y muchos viven de ilusiones y de emociones. Yo quiero hacer, me gustaría hacer, me gustaría aquello, me gustaría ir a San Andrés, pero no hace el esfuerzo, ¿cierto? Me gustaría agradecer a Dios, me gustaría. El hombre natural, déjeme decirle que vive en el me gustaría. Pero el hombre que ha experimentado la vida vivificante de Cristo no dice me gustaría, vive en la vida de Cristo. Amén. No le cuesta vivir en la vida de Cristo. ¿Sabe por qué no le cuesta? Porque ha recibido el soplo de vida del Espíritu vivificante. No le cuesta. No le cuesta dejar la mentira, no le cuesta dejar el pecado, no le cuesta dejar el engaño, no le cuesta, porque tiene en su vida el soplo de vida del Espíritu vivificante. Pregúntele a su amigo, ¿usted ya tiene en su vida el Espíritu vivificante? Pregúntele, por favor. No le pregunte si es religioso, si se sabe los cánticos, si cuántos versículos se sabe. No, usted tiene el Espíritu vivificante porque Cristo vino a dar vida. Él vino a dar vida. Y la vida que Cristo vino a dar es la vida espiritual. Vino a despertar el espíritu y las conciencias de las personas para que vivan conforme Él quiere que se viva. Y Jesús con los discípulos en 3 ocasiones se encargó de que ellos recibieran ese soplo. Vamos a mirar el primero. Juan capítulo 20, versículo 22. Los discípulos, aunque andaban con Cristo, eran carnales, eran naturales. Y ellos necesitaban recibir también el soplo de vida del Espíritu vivificante. Juan 20:22 que dice, después de decir esto, ¿qué hizo Jesús? Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Los discípulos también necesitaron recibir el soplo de vida de Cristo. Le pregunto, ¿usted también lo necesita? Amén. ¿Nuestra iglesia lo necesita? Amén.
Jesús por segunda ocasión permitió que los discípulos volvieran a experimentar eso. Hechos capítulo 2, versículo 2. Los discípulos necesitaban ser avivados en el fuego del Espíritu vivificante. Y la única manera era que ellos lo recibieran de parte de Él. ¿Qué dice Hechos 2:2? De repente vino del cielo un ruido como de la ráfaga de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué fue lo que ocurrió en Pentecostés? En su Biblia dice que un viento recio, como un soplo fuerte, dice que llenó la casa como un estruendo, y todos los que estaban ahí reunidos, como 120, fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, versículo 31, los discípulos nuevamente tienen otra experiencia. Y dice, cuando hubieron orado, el que estaba, cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La primera ocasión Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, reciban. La segunda vez vino la experiencia de Pentecostés. Y la tercera experiencia fue algo bien fuerte. Nosotros, iglesia y como cristianos, necesitamos con mucha urgencia el soplo de Cristo en nuestra vida. Amén. Usted y yo necesitamos con urgencia que el Señor venga y sople en nuestras vidas, para que nuestro espíritu sea realmente despierto, para que nuestra vida espiritual sea verdaderamente despierta a la vida de Cristo. La única manera de parecernos a Cristo es recibir el soplo de vida del Espíritu vivificante. No hay otra manera de recibir esa vida espiritual. Cuando el Señor viene sobre nuestras vidas y pone su Espíritu vivificante, ocurren varias cosas. La primera de ellas es que viene la dotación del Espíritu Santo. Vienen los dones, los ministerios, los talentos. Cuando una persona recibe ese soplo del Espíritu de Dios, recibe en su interior lo que el Señor le coloca a cada uno para que cada uno pueda servir en la obra de Dios. Antes no lo puede recibir, porque la llave para recibir todo eso se llama el Espíritu vivificante. Amén. Dígale a su vecino, vas a recibir dotación del Espíritu Santo. Los dones van a manifestarse en la vida de la persona. ¿Cuáles? Los que el Espíritu Santo quiera entregar. Dice la palabra que Él reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Lo segundo que recibimos cuando viene el Espíritu vivificante es la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que los discípulos fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que los discípulos cambiaron su estilo de vida? Cuando fueron llenos. Usted mira al Pedro de los 4 evangelios, un hombre temeroso, un hombre con dificultades, un hombre lleno de incertidumbres, de muchas cosas. Pero cuando usted mira en Hechos capítulo 2, capítulo 3, usted encuentra a un Pedro totalmente transformado. El Pedro de los evangelios era un Pedro natural.
Era un Pedro carnal que caminaba en sus fuerzas, que quería vivir su vida espiritual en sus fuerzas. Y mire cuántas veces la embarró. Hasta Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Hasta se dejó utilizar por el mismo diablo, porque estaba andando en sus fuerzas humanas, carnales. Y nosotros no podemos vivir el Evangelio de Cristo en nuestras fuerzas carnales, en nuestra carne, en nuestra humanidad, porque el reino de Dios, las cosas de Dios son espirituales. Amén. Y para entender las cosas espirituales hay que recibir la vida espiritual. De lo contrario, no se puede entender. Lo tercero que recibieron los discípulos cuando viene el soplo de vida es que hay propósitos de Dios para la vida de las personas. Es cuando el Señor pone en nuestro corazón, como dice la misma palabra, el querer como Él hacer. Es cuando a mí allá por dentro me empieza a inquietar el servir en la obra del Señor. Es cuando tengo el ferviente deseo de hacer algo por Dios. Comienza en mi corazón a surgir propósitos. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero hacer algo, yo quiero avanzar, yo quiero crecer. El Señor comienza a mostrarle que hay necesidades en la obra las cuales usted las puede suplir. Como consecuencia del soplo de vida de Cristo. Lo otro que viene con la venida del soplo de aliento del Señor es que hay convicción de vida de Cristo. Usted es plenamente convencido y está seguro que donde está es la verdad absoluta. Porque nosotros, dice la palabra, no recibimos un espíritu de duda. Usted ha recibido el espíritu de verdad que tiene Cristo. Amén. Y cuando usted recibe ese soplo de vida, usted es convencido de la verdad de Cristo. Dice en Juan que el Espíritu viene y da testimonio de Cristo. Usted es convencido por el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué pasa cuando hay ausencia del Espíritu vivificante en nuestras vidas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando Cristo no está en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando sencillamente somos asistentes a la iglesia? Cuando vivimos una vida cristiana pero religiosa. Lo primero, hay estancamiento espiritual. Leer la Biblia para mí en ese momento no significa nada. No le encuentra sabor, no le encuentra sentido, no le encuentra interés. Se queda en el estado en que está. Se estanca, no crece, no avanza. Quien no tenga el espíritu vivificante es un cristiano estancado. Quien no tenga el espíritu de Cristo es un cristiano débil. Es un cristiano que las tentaciones lo van a coger y lo van a patear. Es un cristiano que cualquier adversidad que tenga, cualquier dificultad que tenga, lo va a tumbar. ¿Cuántos cristianos usted y yo conocemos que echaron camino atrás? Se devolvieron, no aguantaron, no soportaron las pruebas, no soportaron las dificultades. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba débil. Por eso es indispensable y necesario que el cristiano busque constantemente de Dios, porque su espíritu debe ser fortalecido en el poder del Señor. Amén. Dígale a su vecino, si no oras estás perdido. Dígale, si no oras estás perdido. Si no buscas de Dios estás perdido. La fuerza espiritual llega única y exclusivamente en la búsqueda constante de Dios. Amén. Otra consecuencia de la ausencia de la vida de Cristo
es que el cristiano anda en sus razonamientos y en sus propios deseos. Es el cristiano que solo piensa: pobrecito yo, citico yo, ay de mí, pobrecito yo, tengan compasión de mí, yo. Porque ha desentronado a Cristo y ha entronado su ego. Y únicamente se concentra en sus pensamientos, en sus necesidades, en sus emociones. Pero se le olvidó que su vida depende de Cristo. Amén. Otra característica de una persona, de un cristiano que no tiene el Espíritu vivificante en su vida, es que se convierte en un cristiano problema. En el cristiano que a todo le encuentra defecto. Los que tienen WhatsApp, ayer les envié un videito que dice: pastor, me quiero ir de la iglesia. ¿Quién no lo vieron? Véanlo. Ese ejemplo de ese video es el ejemplo del cristiano que no tiene el Espíritu de Cristo morando permanentemente en su vida. Es el cristiano que vive por sus ojos, vive mirando a qué pasa alrededor para criticar. El espíritu del cristiano que está en Cristo vive pendiente de la palabra y de Cristo para ver qué puede hacer. No que puede criticar, no que puede juzgar. Ezequiel capítulo 37. El profeta Ezequiel tuvo una experiencia increíble cuando el Señor le quería hablar sobre la situación espiritual del pueblo de Israel. Y el Señor lo llevó a una visión, porque esto que vamos a leer fue una visión que tuvo Ezequiel. Esto no ocurrió en la vida real, fue una visión. Y con esta visión que tuvo Ezequiel, el Señor le quería hacer entender a Ezequiel el estado del pueblo y lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y déjeme decirle que lo que Dios hizo con ese pueblo, también lo puede hacer con nosotros. Amén. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Me ha entendido el mensaje? ¿No? Bueno, entonces que el Espíritu Santo les hable. Ezequiel 37. Lo voy a leer yo solamente y usted lo va a seguir en su mente. Y quiero que se imagine esa escena que vio Ezequiel y lo que Dios le dijo a Ezequiel que hiciera. ¿Lo tiene? ¿Listo? Todo el capítulo. Porque si lo leemos a medias no lo vamos a entender. La mano de Jehová vino sobre mí, dijo Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. ¿Cuándo hay huesos? Cuando hay muerte. ¿Y cuando hay muerte qué hay? Desolación, soledad, tristeza. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos surcos en gran manera. Secos, perdónenme. No solamente habían huesos, sino que estaban, o sea, no había la más mínima oportunidad que hubiera vida. Huesos y secos. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, ¿qué dijo? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué necesitaban los huesos para vivir? Léalo, por favor. El soplo del Espíritu. ¿Lo entendió, hermano? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago que entrar el Espíritu
en vosotros y viviréis. Y pondréis tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Una persona que está muerta espiritualmente no conoce al Señor. Una persona que no ha recibido el espíritu de vida no entiende, no comprende, no conoce a Dios. Tengo afán en mi corazón de que usted conozca a Dios, de que usted reciba el soplo de vida para que usted comprenda y entienda la verdad de Dios en su vida. Porque me puedo pasar un día entero explicándole, pero mientras su espíritu no sea vivificado, usted no va a entender ni pío, hermano. ¿Qué versículo vamos? El 7. ¿Qué hizo Ezequiel? Profeticé pues, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Mire lo que dice. Pero en ellos que no había espíritu. Lo mismo que le ocurrió a Adán. Huesos, tendones, carne, piel, pero no había espíritu. El 7. Profeticé pues como me fue mandado. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Pero qué ocurrió? No había espíritu. Eran cuerpos. Tenían carne, tenían huesos, tenían tendones, hasta sangre, tenían todo. ¿Pero qué les faltaba? ¿Cuánta gente hoy en día está así, hermano? Son muertos vivientes. Están vivos en la carne, pero no están vivos en el espíritu. Viven una vida cristiana en la carne, no en el espíritu. Versículo 9. Y me dijo, mire, esto es tremendo, profetiza ¿a quién? Al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, ¿y qué? Y sopla sobre estos muertos y vivirán. 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. ¿Cuándo es que una persona tiene vida verdaderamente? Cuando recibe el espíritu de Dios. Antes está muerto en vida. Versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo. Esta es la frase de un cristiano que está derrotado. Este es el versículo de un cristiano que su vida espiritual ha menguado y ha cesado. ¿Qué está diciendo? Mi vida espiritual se secó. Ya no leo la Biblia. Ya no oro en mi casa. Ya no escucho un mensaje. Ya me da pereza ir a la iglesia. Si voy bien y si no también. Y si voy me da lo mismo y no siento nada. Mi vida está seca. Así estaba el pueblo de Israel. Su espíritu se había secado. Una vida espiritual seca, un cristiano seco no le encuentra sentido a la vida espiritual.
Puede estar en nuestra iglesia de 40 personas o puede estar en una iglesia de 5,000 personas, pero si su espíritu está seco, su vida espiritual está seca y lo que siente aquí lo va a sentir en cualquier otro lugar. Amén. Porque lo que nos da vida es el Espíritu de Dios. El pueblo de Israel decía, y pereció nuestra esperanza. El pueblo de Israel había perdido hasta las esperanzas. Secos y sin esperanzas. Y mire el otro pensamiento que tenía el pueblo de Israel. Somos del todo destruidos. ¿Usted entiende ese versículo? Mire, ese versículo son las palabras de una persona natural y carnal. El pueblo de Israel, ¿qué dijo? Estamos secos, no tenemos esperanza y estamos destruidos. Pobrecito de mí. Nadie me quiere, todos me odian. Quiero comer gusanos, dice la canción. Así estaba el pueblo de Israel. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y traeré a la tierra de Israel. Amén. Diga, esa palabra es para mí. No, dígalo, esa palabra es para mí. Ahora quiero que la lea. Diga, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que nos va a dar ¿qué? Vida. Vida espiritual, hermano. Creo que usted no me ha entendido el mensaje, hermano. El Señor aquí está prometiendo que va a quitar la sequedad y va a poner vida, hermano. Va a levantar con vida espiritual. Va a traer su verdadera presencia, su verdadera manifestación de Cristo en nuestras vidas. Versículo 13. ¿Qué dice? Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando que abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué? Y viviréis y os haré ¿qué? Reposar sobre la tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y así lo hice. ¿Quién lo dice? Así lo dice el Señor. ¿Qué quiere hacer Dios con usted, hermano? ¿Qué quiere hacer Dios con usted, iglesia? Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.